Queridos hermanos, vamos a empezar hoy la clase número 27. Estamos a punto de terminar nuestro curso y hoy vamos a contemplar nada más la lectura con alguna pequeña explicación del segundo viaje misionero de San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Bueno, pues como les decía, vamos a empezar hoy el estudio del segundo viaje misionero de San Pablo, que va a durar del verano del año 46 al otoño del año 51. El primer viaje fue del año 41 al año 46. El segundo viaje va a ser del verano del año 46 al otoño del año 51. En su libro lo pueden encontrar a partir de la página 139 y en la Biblia vamos a empezar en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles en el versículo 36. Nos habíamos quedado ahí. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 36. Yo les recomiendo en el libro de los Hechos, es bueno ir poniendo al lado en los títulos donde empezamos las fechas, porque es un libro en el que se puede seguir muy bien una cronología. Entonces, donde dice, Pablo se separa de Bernabé y toma por compañero a Silas, en el capítulo 15, versículo 36, yo les sugiero poner ahí segundo viaje, año 46. Y dice así, ¿sí? Al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en las que anunciamos la palabra del Señor. Y en este momento está apareciendo en su pantalla un mapa que contiene el segundo viaje misionero y quisiera ir siguiéndolo con ustedes. Van a salir de Antioquía de Siria, como en el primer viaje, pero ahora van a ir hacia el norte y van a recorrer las regiones de Siria y Cilicia. Y si ustedes se fijan, a la izquierda de Cilicia tenemos las ciudades que ya habían evangelizado, Iconio, Listra y Derbe. Y una vez que pasan por ahí y ven cómo están esas comunidades que habían fundado, suben hacia la zona de Galacia, donde van a permanecer del verano del año 46 a mayo del año 48. Esta evangelización de los Gálatas, ya haremos un comentario oportuno, pero va a ser muy interesante porque ahí no había judíos. De Galacia, dice el texto de los Hechos, que recorrieron la zona de Frigia y de Misia y que llegaron hasta la costa, donde hay una ciudad que se llama Tróade. Ahí se embarcaron y cruzan el mar y llegan a lo que es Europa, desembarcando en el puerto de Neápolis. De Neápolis se van a Filipos y en Filipos Pablo funda una iglesia. La primera conversa va a ser una mujer que se llama Lidia, pero lo importante es que veamos cómo en este recorrido del Evangelio ya estamos en Europa. De Filipos, donde Pablo estuvo de septiembre del 48 a verano del 49, atraviesan los discípulos las ciudades de Anfípolis y Apolonia y van a Tesalónica. Ahí estuvieron del verano del 49 a la primavera del año 50. Perseguidos por los judíos, como siempre, tienen que irse a otro lugar y bajan a la ciudad de Berea, donde también van a ser perseguidos y llegan hasta Atenas. Y ahí va a tener lugar un importante discurso de Pablo. Una vez que termina su predicación en Atenas, se va a la región de Corinto, donde va a estar de mayo del año 50 a septiembre del año 51.
Y una vez que termina la evangelización de Corinto, ahí si se fijan en el mapa, hay un puerto que se llama Cencreas. Navegaron desde Cencreas hasta Éfeso y de ahí emprenden el viaje de regreso. Pero no van a regresar directamente a Antioquía de Siria, como fue el primer viaje, sino que se van a Cesarea Marítima, que es el puerto de Tierra Santa, caminan o van en caravana hasta Jerusalén y de ahí suben nuevamente a Antioquía, de donde habían salido. Entonces vamos a recorrer este relato con los discípulos misioneros a partir del capítulo 15, versículo 36. Pablo quería volver a ver cómo estaban todas las comunidades. Versículo 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en su tarea. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió como compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Creo que ya les había mencionado, pero el padre Carrillo nos decía dos frases que hay que recordar. La Escritura no disimula la torpe pasta sobre la que nació la Iglesia. En la Iglesia hubo conflictos. La Escritura no los oculta. Segundo, si se producen divisiones, diferentes maneras de pensar, no por eso se frena la evangelización. Pablo va a elegir a otro compañero que va a ser Silvano y se va a ir con él a una región, y Bernabé se va a ir con Juan Marcos a otra región. Entonces vamos a ver ahora todo el trayecto desde Siria, de Antioquía de Siria, hasta Tróade. Es realmente un relato muy sintético de Lucas. Él no le interesa tanto contarnos qué fue lo que pasó, sino enseñarnos cómo el Evangelio va recorriendo cada vez más y más territorios hasta llegar a Roma, a los confines de la tierra. Por lo pronto va a llegar a Europa. Leo entonces el versículo 40. Por su parte, Pablo eligió como compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Pablo recorrió Siria y Cilicia consolidando las iglesias. Quiere decir que ya también en la región de Cilicia se habían fundado algunas comunidades cristianas. Llegó también a Derbe y a Listra, y ahí, en el segundo viaje, encontraron a un discípulo llamado Timoteo, quizá les suene familiar. Hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevárselo consigo, pero antes le circuncidó para evitar altercados con los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. No porque Pablo pensara que la circuncisión era necesaria, sino por no lesionar la fe de los hermanos judíos. Versículo 4. Conforme iban pasando por las ciudades, informaban a los creyentes de las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén. Vean cómo se empieza a afincar esta autoridad de los apóstoles y se empiezan a llevar sus decisiones a todas las demás comunidades. Ellos son la autoridad, en ellos Jesús depositó la autoridad y la iglesia desde los primeros tiempos lo respetó, con el propósito de que las cumpliesen. Las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Imagínense que Pablo estuvo ahí del verano del 46 a mayo del año 48 y Lucas nada más dice, atravesaron Frigia y la región de Galacia, y no nos cuenta nada más de lo que sucedió ahí. Pero nosotros tenemos la carta a los Gálatas y por la carta a los Gálatas podemos saber cuál fue el contenido de la predicación de Pablo. Por eso los invito a permanecer en estos cursos. Vamos siguiendo un orden sistemático, que es el método que nos enseñó el padre Carrillo. Pero un día vamos a estudiar el contenido de las cartas de Pablo. Por el momento, nada más estamos viendo cuál fue como el itinerario de sus viajes. Atravesaron Frigia, la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar
la palabra en Asia. Es decir, Pablo no decide a dónde va. Él siempre pone en oración y es el Espíritu Santo quien le indica por dónde debe de seguir. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Tróade. Estamos ya en el verano del año 48. Cierta noche tuvo Pablo una visión. Un macedonio de la región de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, intentamos de inmediato pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizar a los gentiles. Entonces, este primer trayecto del capítulo 16 es la evangelización desde Antioquía de Siria hasta el puerto de Tróade. Ahora vamos a ver cómo el evangelio pasa a Europa con la evangelización de Filipos. En su Biblia dice probablemente un título: Llegada a Filipos. Yo les recomiendo poner ahí las fechas. Pablo estuvo ahí del verano del año 48 al verano del año 49. Dice así: así pues, nos embarcamos en Tróade y navegamos derechos a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de ahí a Filipos, principal colonia de la demarcación de Macedonia. Para que se acuerden de lo que les explicaba en su mapa, las palabras que están con mayúsculas son las provincias en las que se dividía el Imperio Romano. Y lo que tienen con letras mayúsculas y minúsculas son las ciudades. Entonces, toda esta región de Macedonia alojaba la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Vamos a ver ese proceso. Versículo 13. Versículo 11. Nos embarcamos en Tróade, navegamos derechos a Samotracia y al día siguiente fuimos a Neápolis y de ahí a Filipos, principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Parece que no encontraron una sinagoga y probablemente preguntaron dónde se reúnen los judíos para orar. Y se fueron a la orilla del río. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Yo me imagino que para San Pablo, judío, no había sido tan fácil decir: ahora voy a predicar a mujeres. Y sin embargo tiene esta apertura de decir: todos somos uno en Cristo Jesús. Yo también voy a predicarle a las mujeres. Una de ellas, que adoraba a Dios, nos escuchaba con atención. Y fíjense cómo ya está San Lucas hablando: nos escuchaba. Nos sentamos a la orilla del río. Quiere decir que ya él se ha unido a Pablo en este viaje y como que puede dar testimonio de a dónde fueron. Una de ellas, que adoraba a Dios, nos escuchaba con atención. Se llamaba Lidia. Era natural de la ciudad de Tiatira y se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura, por lo cual sabemos que Lidia era una persona con muchos recursos. Y vean qué bonito. La evangelización consta como de dos momentos. Uno en el que el predicador proclama la palabra de Dios al impulso del Espíritu Santo, y el segundo momento es este: el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. No es nada más la palabra del predicador al impulso del Espíritu Santo, sino también la acción de Dios en los que escuchan la palabra. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Fíjense, Pablo ya, igual que Pedro se había hospedado en casa de Cornelio, que no era un judío, Pablo ahora también se va a hospedar en casa de una mujer que se ha hecho cristiana, que tampoco era judía, superando todas esas cosas del judaísmo que decían: si no eres judío, eres impuro, y pensando que el contacto con un no judío te podría hacer como impuro. Bueno, a partir del versículo 16 vamos a ver cómo
los discípulos siguen evangelizando, pero empiezan a tener problemas, ¿sí? Esta evangelización de Filipos, van a ver ustedes cómo hay iglesias como la de Galacia, donde San Lucas no nos cuenta absolutamente nada. Y en cambio hay iglesias de las que nos narra muchos episodios. Ese va a ser el caso, por ejemplo, de la iglesia de Filipos. Pablo va a ser presentado en 3 momentos evangelizando Filipos. Primero, esta llegada a Filipos con la conversión de Lidia. Ahora vamos a ver el episodio de una liberación de una pobre muchacha que estaba poseída de un espíritu pitón, que llamamos la liberación de la pitonisa, y después la prisión de los discípulos. Van a ser encarcelados. Vamos al segundo episodio, que es la liberación de la pitonisa. Versículo 16. Un día, cuando nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu adivino que solía pronunciar oráculos, proporcionando así mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Es bien bonito. Acuérdense que Jesús, cuando anunciaba el reino de Dios, expulsaba el reinado de Satanás. Pablo viene anunciando a Jesús que ha traído el reinado de Dios, se inquietan los demonios y empiezan a perseguir a Pablo. Y Pablo, con la autoridad que le da su fe en Jesús y convencido de que el nombre de Jesús es suficiente, dice esa palabra que se usa hasta el día de hoy en los exorcismos: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en aquel mismo instante salió. ¿Qué pasó? Tercer episodio. Los dueños de la esclava no van a estar contentos de que la esclava ya no tenga el espíritu de adivinación. Y entonces, ¿qué van a hacer? Versículo 19. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad. Son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos, de modo que los pretores ordenaron que les arrancaran la ropa y que los azotaran con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los metieron en la cárcel y mandaron al carcelero que los custodiase con sumo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies con un cepo. Hacia la medianoche van a ver, el padre Carrillo titula esto, milagrosa liberación de los discípulos, pero no es para que nos fijemos que hubo un milagro, no, sino que Lucas dice, si los discípulos no permanecieron encarcelados, fue por alguna intervención de Dios, pero él lo narra de una manera que suena muy milagrosa. Vamos a leer del versículo 25 en adelante. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido y que lo iban a regañar. Pero Pablo le gritó: no te causes ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? No por el terremoto, sino porque se ve que estos hombres habían predicado algo que el carcelero había escuchado y que ellos no aprovecharon la ocasión para fugarse. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús. Acuérdense que es la tesis de San Pablo. Lo único que necesitamos para salvarnos es conocer a Jesús, creer en Él, que quiere decir entregarnos a Él y a su doctrina. Y te salvarás junto con tu familia. Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas.
Inmediatamente recibieron el bautismo, él y todos los suyos. Siempre fíjense cuál es el método de la evangelización. Se predica la palabra, alguien la escucha, nace la fe y se pide el bautismo. ¿De acuerdo? Versículo 34. Los hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Cómo insiste el Santo Padre Francisco en su texto La alegría del Evangelio? Que no puede haber cristianos tristes, que una persona que de verdad ha escuchado una buena enseñanza, una buena evangelización sobre quién es Jesús y acepta la fe, inmediatamente lo que se produce en el corazón es alegría. Versículo 35. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores al atardecer a decirle al carcelero: pon en libertad a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: los pretores me han dado la orden de que os suelte. Ahora pues, salid y marchad. Pero Pablo contestó: no. Resulta que nos han azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos. Nos han metido en la cárcel y pretenden ahora sacarnos de aquí a escondidas, ni hablar, que vengan ellos a sacarnos. Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores, que se asustaron al oír que eran romanos, porque los habían acusado, acuérdense, son judíos que traen ideas nuevas, pero cuando oyen que son romanos dicen no los podemos tratar igual. Fueron entonces donde ellos y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel, se fueron a casa de Lidia, vieron de nuevo a los hermanos, los animaron y se marcharon. Y van a dejar la ciudad de Filipos. Y dice el texto que van a atravesar las regiones de Apolonia y Anfípolis y van a llegar a Tesalónica, donde van a fundar otra iglesia, que es la de los tesalonicenses. Eso lo tenemos en el capítulo 17, versículo 1. En Tesalónica van a estar los discípulos del verano del año 49 a la primavera del año 50. Dice así: atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y probando que Cristo, es decir, el Mesías, tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Este Cristo, les decía, es Jesús a quien yo os anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Pero los judíos, movidos por la envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron al pobre de Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad mientras gritaban: esos que han revolucionado el mundo, oigan, por favor, que no exageren, se han presentado también aquí y Jasón los ha hospedado. Además, todos ellos actúan contra los decretos del César, pues afirman que hay otro rey. No sé si recuerden que a Jesús también lo acusaban, como que no tenían argumentos suficientes, y entonces los sumos sacerdotes se inventaron un motivo político para que los romanos atrajeran el caso de Jesús y lo juzgaran. Lo mismo había sucedido en el caso de Esteban, y ahora lo mismo va a suceder en el caso de los evangelizadores. Los acusan de actuar contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, el tal Jesús. Al oír esto, la gente y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, los dejaron marchar. Pero ya no son bien recibidos en Tesalónica y ahora van a huir a el sur, a la ciudad de Berea. Versículo 10. Inmediatamente por la noche, los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y a Silas. Ellos, al llegar ahí, se dirigieron hacia la sinagoga de los judíos. Estos, que eran de un natural mejor que los de Tesalónica, aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así.
Muchos judíos creyeron, y también los griegos, entre los que había mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron allá y se dedicaron a agitar y alborotar a la gente. Fíjense cómo San Lucas insiste en que las primeras persecuciones a los cristianos vinieron de los judíos. Entonces los hermanos hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar, mientras que Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden diciendo a Timoteo y a Silas que fueran donde Pablo lo antes posible. Y llega San Pablo a Atenas, la ciudad luz del pensamiento. Pero San Pablo ya sabe que Jesús es la luz del mundo, entonces él está emocionado. Dice, voy a tener la oportunidad de predicar en la ciudad luz del pensamiento, donde caben todas las filosofías, todas las religiones, al único Dios que existe, y él tiene herramientas que utilizaban los filósofos, porque él había ido a la Universidad de Tarso, si se acuerdan, y él estudiaba retórica, y él había sido educada en sabiduría humana. Y entonces va a dar un discurso en Atenas, aprovechando todos estos conocimientos que tiene. Llega Pablo a Atenas en el versículo 16 y dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, sentía indignación en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y lo mismo hacía diariamente en el ágora con los que por ahí se encontraban. Trataban también conversaciones con él algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Y lo decían porque anunciaba a Jesús, pero a Jesús lo anunciaba como Dios y hablaba de la resurrección. Y los muy ignorantes pensaban que la resurrección era una divinidad, no era algo que hubieran escuchado. Un día lo tomaron consigo y lo llevaron al Areópago. Y una vez ahí le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Es que te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué significan. Todos los atenienses y los forasteros que residían ahí solo sabían pasar el tiempo contando o oyendo la última novedad. Y Pablo dice, yo aprovecho. Se pone de pie en medio del Areópago y comienza un discurso. Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, fíjense el cambio. Lucas había dicho, Pablo estaba indignado en su interior por haber visto la ciudad llena de ídolos. Pero no se para enfrente de los atenienses y les dice, ustedes son unos idólatras ignorantes que no saben nada, sino que Pablo aprovecha que los atenienses tienen esta religiosidad y aprovecha y como que les voltea las cosas y sin atacarlos, les va a decir, si ustedes son tan religiosos, yo les voy a enseñar la verdadera religión. Pero vean cómo les dice. Veo que son los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Y es que los atenienses decían, entre tantos altares, porque ellos aceptaban los dioses egipcios, todas las divinidades orientales que habían en Atenas también, y dicen, ¿qué tal que hay un Dios desconocido y no le tenemos un altar? Vamos a ponerle un altar por si existe. Y Pablo dice, pues bien, vengo a anunciaros lo que adoráis sin conocer. ¿Y qué es lo que adoráis sin conocer? El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, que no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, Él que a todos da la vida, el aliento y demás cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la tierra, y fijó los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos,
nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Y dice Pablo, si somos del linaje de Dios, abandonemos los ídolos. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humanos. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Dejen todo eso y conviértanse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por medio del hombre que ha destinado y del que ha dado garantía de todo al resucitarlo de entre los muertos. Termina su discurso, él cree que le fue perfecto y dice, al oír que mencionaba la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otro día. Entonces Pablo los dejó y se marchó. No le fue bien en Atenas. Pero algunas personas, se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. ¿Qué hacer entonces? Pablo se nos va a Corinto, en el capítulo 18. Y en Corinto va a estar de la primavera del año 50 al verano del 51. Recuerden que este viaje empezó en el año 46 y ya va a terminar en el año 51. Pablo se va y funda la iglesia de Corinto. Dice así. Después de esto, Pablo se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Áquila, originario del Ponto, y su esposa Priscila. Acababan de llegar de Italia, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma. Y se llegó a ellos porque eran del mismo oficio y se quedaron a trabajar ahí. Y se dedicaban juntos a fabricar tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo regresaron de Macedonia, ¿se acuerdan que los había dejado en Berea? Cuando él se fue a Atenas y ellos se habían ido a Tesalónica, que está en Macedonia, para ver cómo estaba la situación. Ahora lo alcanzan en Corinto, traen ayuda de los filipenses y entonces Pablo puede ya no trabajar tanto, sino que dice el versículo 5, se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio a los judíos de que el Cristo era Jesús. ¿Cuál fue el resultado de esta evangelización? Dice el versículo 8, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Muchos corintios, y escuchen el orden de los verbos, al oír la palabra de Pablo, creyeron y se bautizaron. Y Pablo, el Señor le dijo a Pablo en la noche, en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque aquí tengo un pueblo. ¿Qué pasa? Que los judíos, como siempre, a partir del versículo 12, organizan su revuelta contra Pablo, lo empiezan a perseguir y Pablo tiene que salir de Corinto. En el versículo 18 dice, Pablo se quedó ahí todavía bastantes días, después se despidió de los hermanos y se va a embarcar rumbo a Siria. Y tenemos ya el viaje de regreso desde Corinto hasta Antioquía. Es un itinerario breve. Se despidió de los hermanos, se embarcó rumbo a Siria junto con Priscila y Áquila, este matrimonio que se va a convertir en un matrimonio evangelizador. En Cencreas se había afeitado la cabeza porque había hecho un voto. Cuando arribaron a Éfeso, se separó de ellos, es decir, dejó en Éfeso a Áquila y a Priscila y por eso a ellos se les atribuye la fundación de la iglesia de Éfeso. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedase ahí más tiempo, pero no accedió. Al despedirse les dijo, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Desembarcó en Cesarea y después de subir a saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. Regresa a Antioquía y termina ahí el segundo viaje misionero. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de recorrer con Pablo la expansión del cristianismo, que habiendo nacido en Jerusalén en el año 30, ahora en el otoño del año 51, está ya en Europa. Alabado sea Jesús.